Hola a todos y bienvenidos al mundo de la física atómica y molecular. En esta ocasión vamos a hablaros de un átomo exótico, el positronio, del cual, casualmente, tenemos aquí un ejemplar. Vamos a seguir el siguiente índice: origen y descubrimiento, características, interés de estudio, formación del positronio en laboratorio y actualidad. Vaya, se ha autoaniquilado. Pues sin más dilación, comencemos. El físico Paul Dirac predijo la existencia de la antimateria, y por ende del positrón, lo cual llevó a muchos científicos a querer estudiar el átomo de antihidrógeno. Sin embargo, Stjepan Mohorovicic tuvo una ocurrencia distinta al resto. ¿Y si tomamos un átomo de hidrógeno y cambiamos el protón por un positrón? Y así nació lo que Mohorovicic llamó en su publicación el electrum. El electrón de Mohorovicic consistía en un átomo estable formado por un electrón y un positrón, en el cual ambas partículas orbitaban alrededor de su centro de masas. Más adelante, y con unas ideas más acordes a la mecánica cuántica, Arthur Ruark lo renombró positronio, y dijo que no se trataba de un átomo estable, sino de uno inestable. Tanto Mohorovicic como Ruark llegaron a la conclusión de que el positronio podría detectarse mediante la espectroscopía, pues este átomo tendría unas líneas espectrales que estarían directamente relacionadas con las del hidrógeno, como veremos más adelante. No obstante, la evidencia experimental de la existencia del positronio la aportó Martin Deutsch de la siguiente forma. Tomamos una muestra de sodio. El núcleo de un átomo de sodio, por desintegración, emitirá un positrón, pasando a ser un átomo de neón excitado. La vida media del neón excitado es de 3,7 picosegundos, es decir, en dicho tiempo el positrón debería de encontrarse con un electrón, aniquilándose ambos. Dicha aniquilación provoca la emisión de rayos gamma. Sin embargo, cuando medimos experimentalmente el tiempo que hay desde la emisión del positrón hasta la captación de los rayos gamma, nos encontramos con que en lugar de unos pocos picosegundos, los rayos gamma se detectan entre 100 y 300 nanosegundos después. Dicho retraso nos indica que el positrón y el electrón, antes de aniquilarse, forman un sistema que tiene por vida media el retraso mencionado. Más adelante, McClintock observó en la nebulosa del Cangrejo las líneas espectrales que calcularon tanto Mohorovicic como Ruark. En resumen, así queda la línea temporal de los hechos que consideramos más remarcables para entender el contexto del positronio. Para ver la línea temporal completa podéis consultar el artículo 5 de las referencias. En el estado fundamental del positronio tenemos dos posibles configuraciones. El estado cinglete, referente a un spin total igual a 0, al cual denominamos parapositronio. Y los estados triplete, referentes a un spin total igual a 1 y denominados ortopositronio, los cuales tienen vidas medias de 125 picosegundos y 140 nanosegundos respectivamente. Luego, los estados que pueden describir al positronio en su estado fundamental son los siguientes. Estos estados nos recuerdan a los estados singlete y triplete del átomo de helio. En cuanto a sus niveles energéticos, estos se calculan de la misma forma que calculamos los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. El único parámetro que difiere entre el positronio y el hidrógeno es el valor de la masa reducida. Lo cual conlleva que el valor de la energía asociado al estado n en el caso del positronio sea la mitad que en el caso del hidrógeno. Además, el que la masa reducida del positronio sea la mitad de la del hidrógeno conlleva dos hechos más: que el tamaño de un átomo de positronio sea aproximadamente el doble que el de un átomo de hidrógeno
y que las líneas espectrales del positronio tengan el doble de longitud de onda que las del hidrógeno. Comprobemos esto último. La longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que pasa del estado M al estado N viene dada por la siguiente expresión. Con R sub m, la constante de Rydberg para un átomo de masa reducida mu. Rápidamente vemos que esta constante para el positronio es la mitad que para el hidrógeno. Por lo que, volviendo a la expresión para la longitud de onda, llegamos a este resultado. Aunque parezca que el positronio es interesante de estudiar debido a la similitud de este con el hidrógeno y el helio, el interés de estudio realmente radica en la diferencia del positronio con estos sistemas. Sus componentes son una la antipartícula de la otra, por lo que el positronio puede usarse para estudiar principios de simetría, así como para estudiar los efectos de los procesos de autoaniquilación. Puede usarse para probar numerosos efectos presentes en el problema de los dos cuerpos en la formulación de la electrodinámica cuántica. El positronio es un sistema completamente leptónico, lo cual permite medir con mucha precisión la estructura hiperfina y la tasa de decaimiento en el estado fundamental. De ser un sistema que contuviera estructuras hadrónicas, como los átomos corrientes, habría que tener consideraciones extra que dificultarían los cálculos y las medidas. Sobre esto último, no entraremos en detalle sobre los experimentos y resultados que se obtienen porque cubriría todo este vídeo y más, pues no son procedimientos para nada triviales, así que para más información de este punto tenéis el artículo 5 de las referencias. Tenemos tres principales formas. Formación en gases. Un positrón con una energía de cientos de electronvoltios emitido por una fuente radioactiva es frenado por un gas y, eventualmente, atrapará un electrón para así formar un átomo de positronio. En gases a presión del orden de una atmósfera, en un recinto de pocos litros, se observa que entre el 25 y el 50% de los positrones emitidos llegan a formar positronio. Formación en polvos de granos pequeños y baja densidad. En este caso, más del 30% de positrones forman positronio. Lo más importante de que el positronio pueda formarse en polvos es el hecho de que podemos contar con recintos de 1 a 10 centímetros cúbicos, en lugar del orden de litros, que era lo necesario para formar positronio en gases. Formación en superficies sólidas. Cuando positrones con energía de cientos de electronvoltios inciden sobre determinadas superficies, entre ellas oro, titanio y cobre, más del 80% de los mismos llegan a formar positronio. Son varios los científicos que han estudiado la formación de moléculas en las que aparece el positronio, como puede ser por ejemplo el hidruro de positronio. Pero en 2007 Cassidy y Mills fueron un paso más allá, consiguiendo una molécula formada completamente por átomos exóticos, el dipositronio. ¿Cómo lo consiguieron? Pues proporcionando intensos pulsos de positrones en un material poroso de silicio, consiguiendo tal densidad superficial de átomos de positronio que comenzaron a interactuar entre ellos para así formar moléculas de dipositronio. Cassidy y Mills siguen estudiando el positronio de esta forma, pues su intención es la de llegar a conseguir un condensado de Bose-Einstein de positronio, lo cual creen que les permitirá desarrollar láseres de rayos gamma de mucha más energía que los láseres que existen actualmente. Pues esto es todo por nuestra parte. Estos son los estudios de donde hemos sacado la información y los cuales podéis consultar si queréis profundizar más.